Gracias. Es que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han sido históricamente estratégicas, con alianzas en seguridad, lucha antidrogas y también comercio. Pero hoy atraviesan uno de sus momentos más tensos tras estas declaraciones del presidente Donald Trump. Para entender el impacto político de este conflicto, vamos a conversar con María Isabel Puerta. Ella es profesora de Ciencias Políticas. María Isabel, como siempre, es un gran gusto saludarte y gracias por estar conectada con nosotros. Buenas tardes, Elian. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. María Isabel, vaya hecatombe que se ha formado este fin de semana con esa publicación del presidente Donald Trump que ha generado, por supuesto, ya la reacción del presidente Petro y también de líderes de la región. ¿Qué estamos viendo y cómo podemos interpretar, María Isabel, esta fractura, esta fisura diplomática entre Estados Unidos y Colombia? Bueno, este es otro episodio de la diplomacia vía X. Ya habíamos tenido un episodio anterior también que llevó a la imposición de aranceles. Y de nuevo volvemos a tener este intercambio que ya se ha dicho en otras oportunidades con otros mandatarios que eso de hacer diplomacia por redes sociales es contraproducente. Y sobre todo conociendo a los personajes, tanto al presidente Trump como al presidente Petro, que son muy proclives a este tipo de sensibilidades, ¿no? Eso hace mucho más difícil cualquier esfuerzo por bajarle la intensidad a estos enfrentamientos que a la larga, ayer yo leía a académicos colombianos, así como a políticos de ambos sectores, ¿no? Del oficialismo y de la oposición en Colombia, muy preocupados, consternados, porque esto para Colombia no es solamente para los Estados Unidos desde el punto de vista del tema del narcotráfico, sino para Colombia. Y la situación en la que se encuentra Colombia en estos momentos con un gobierno que está cuestionado y que vienen elecciones y cómo pudiera esta diatriba, este debate, esta discusión, qué impacto puede tener sobre la definición política en Colombia que está atravesando por un clima de se están alterando los ánimos a nivel superior, pero eso no quiere decir que se quede allí. Y lo que entiendo por la preocupación que muestran los expertos desde Colombia es que esto puede tener consecuencias muy severas para el país, no solamente para la lucha contra las drogas. Y es que si hablamos de esta lucha, María Isabel, creo que podíamos ver hace un mes que esto podía ser una realidad cuando Estados Unidos elimina la certificación de Colombia como uno de los países que combate al narcotráfico, pero ya este fue un ataque frontal hacia quien preside el Ejecutivo. ¿Qué podemos también ingerir, María Isabel, de estas aseveraciones que hace el presidente Donald Trump cuando directamente llama a su homólogo colombiano un líder del narcotráfico? Sí, es preocupante porque si bien nosotros en el caso de Venezuela hay dudas sobre, no sobre ni el autoritarismo ni las conexiones que pueda tener Maduro, sino directamente involucrado al menos por la omisión y la protección de grupos irregulares colombianos y de criminales en general, de eso no hay duda. Pero en el caso del presidente colombiano, esto es muy serio, porque estamos hablando de un funcionario electo. En el caso de Venezuela y de Maduro, él es es un gobernante de facto. No es un gobernante legítimo, no hay ni legalidad ni legitimidad en el caso de Maduro. Pero en el caso de Petro, hay un precedente que es una elección. Petro fue electo por la población colombiana. Y le guste o no al presidente Trump, ese es el gobernante legítimo de ese país. Y hacer ese tipo de acusaciones sin pruebas es sumamente delicado, no solamente para lo que estamos hablando del tema de Colombia y la lucha antidrogas, sino para Estados Unidos como un país que ha sido líder en la región. Esto es altamente preocupante.
Ahora, María Isabel, en los últimos días hemos visto una serie de infortunios de ambas partes. No podemos olvidar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Nueva York, saliendo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una plaza pública, en una marcha a favor de Palestina, llamó al ejército estadounidense al desacato, a que desobedecieran a su líder supremo de las Fuerzas Armadas, al presidente Donald Trump. Es decir, hemos observado cómo tanto Petro y Trump han estado probándose quién tiene más poder, quién tiene más impacto en las redes y quién es un poco más polémico con sus aseveraciones. Pero esta política, ¿cómo la podemos entender, María Isabel? ¿Esto es ya algo peligroso? ¿Lo debemos normalizar o cómo lo podemos analizar? Lo de Petro en Nueva York fue no solamente un insulto a este país, porque él puede tener diferencias con el presidente Trump, como muchos ciudadanos de los Estados Unidos tienen con el presidente. Pero eso no lo puede llevar a él es una ofensa, no para el presidente Trump, es una ofensa para este país lo que hizo el presidente Petro. Y lamentablemente, él lo que ha hecho es victimizarse, cuando lo contrario ha debido ser que él reconociera el error, porque él puede estar muy en desacuerdo con las políticas que se llevan a cabo en este país, como muchos ciudadanos lo están, pero él no tiene ningún derecho a hacerlo en el territorio de esta nación. Y lamentablemente eso lo que está es encontrando eco, porque no es nada más Trump o no es nada más Petro. Eso se está convirtiendo, no es porque nosotros lo estemos normalizando, es porque lamentablemente tenemos un liderazgo político que está completamente divorciado, no de la tradición y de la norma. Estamos hablando de gente prestada a la política que viene de otros campos y que desconoce completamente no las normas de etiqueta, sino el respeto mínimo por las instituciones. Que así como la Asamblea de las Naciones Unidas es una institución y la presidencia de los Estados Unidos y de Colombia son instituciones, está de parte de nosotros los ciudadanos y por sobre todas las cosas los gobernantes hacer valer ese respeto. Y eso no es lo que estamos. Ya para finalizar, María Isabel, si analizamos lo que está pasando en Colombia, no podemos dejar a un lado lo que tú mencionabas, la tensión que hay con su país vecino, con Venezuela. Estados Unidos ha dicho que quienes en este momento están a cargo de las instituciones en Venezuela de una manera ilegítima son quienes pertenecen al cártel de los soles. Hecho que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, niega rotundamente que el cártel de los soles no existe. Esto pudo también dar pie a que la fricción y también este impasse diplomático que estamos viendo entre Colombia y Estados Unidos se haya suscitado. El presidente Petro debería tratar de no opinar de una forma que pareciera que lo que está es protegiendo o haciéndose solidario. Si es o no, si ese cartel de los soles existe en esos términos en los que algunos especialistas hablan de más bien una organización que lo que hace es que protege a criminales, más que un cartel como lo hay en Colombia o en México. En todo caso, esos son personajes que han estado en el poder por más de 20 años y que han estado apoyando el creciente autoritarismo del chavismo devenido en madurismo y que de alguna forma son cómplices no solamente con esa consolidación autoritaria, sino que también están protegiendo a muchos de los criminales que están involucrados en estas actividades ilícitas. Entonces, el presidente Petro, en lugar de proteger no debería intervenir en ese tipo de debates, porque lo que queda claro es que hay de alguna forma un interés en desviar la atención o en solidarizarse con un régimen que es ilegítimo. Bien. María Isabel, como siempre, te agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotros y seguiremos muy pendientes de esta situación. Gracias, María Isabel. Gracias a ustedes, un gusto. Igualmente. Por otra parte, el presidente Donald Trump